Lo que se suele que son el Torino, no se sabe que son el Torino. Como el Suso, desvío de Suso, despejó Diego López. El balón como el incluido, peligroso, no venenoso, pero no se les hace más que Diego López. Claramente, el quinto caso, se mete delante, incluido a los porteros. La seguridad suelta Diego López. La propiedad de Real Madrid. Eso metió, pues a dos manos en la unidad y a conseguir el cabezazo de Diego en la primera mitad. Bienvenidos a la ciudad de Valencia, en la Liga de Fondo.
su defensor, consejero, compatriota de negociación, Zurán, Cerros, David. Yo creo que va a ser su futuro, va a ser su futuro. Sería que el equipo estaba muy descansado y pues si no quedamos ya que bien hicimos un golazo de ser el control, cómo orienta el cuerpo para disparar, es un gran gol. Seguramente el momento de la defensiva de la grupo de vestuario siendo sostenido después de un partido posible intensidad, la presión, porque por ahí el equipo podría tener problemas. Pues el 0-2 de Karim Benzema, instantes antes de ser sustituido, entrada de Álvaro Morata y ahora evidentemente vuelve Franco Constantí, sí, respiro, esto de Ancelotti tras el gol de Benzema fue de resolver y quitándose como peso de encima, por cierto, también se marcha al vestuario Karim Benzema, no se queda en el banquillo. Muchas veces los jugadores internacionales los partidos y en el caso de Karim Benzema que está parado de Pepe o de Cuenca o de Madrid es un partido muy importante sobre Varane porque se estaba jugando sus situaciones en el estadio de la
Suso. Esteban, Suso, Suso, el final, Luchis, y con Alonso. La realidad de que Francisco, esta vez en la pelea de la salvación, empieza a mejorar esta pelea en esta situación, pero no es que ya descolgado, no es que estamos como si quiere, entonces se va a perder, debe estar dentro de la normalidad, pero no quiero impunidad y saber que se va a parar en la partida libre. Vidal.
FC. En su futuro del lesionado Cristiano Ronaldo. Como te decía, hace 2 minutos, esperando de repente definitivamente que bueno, que había un avance que no tocaba a ver cómo veis, por lo menos un avance sí, claro. Es el fútbol. Si nos vemos, seguramente tendrá que descansar esta semana, ¿no? Toda la pasada ahí. Pegadito al palo derecho, la portería de Esteban, nada por el asturiano, y el 0-2 para Isco, el 0-4 para Isco. Es un gran gol de Isco, gran gol, un chico que tiene algo arriba, que creo que este es el quinto gol de la Liga, el quinto gol de la Liga, que está muy bien para él. Si quizás a mucho más de la Liga, tampoco participa demasiado, en el área, cuando se descubrió a la gente en el despegar que está bien, está bien aquí bien. Entonces, voy a hacer las piernas. Con 17 como decía, suma con 7, Isco con 5,
pisado y está habilitando al delantero. Muy bien en esa acción de la que eso tuvo la impresión de que no se arrepiente y que se quedó atrás. Ahora de la barra. Si los jugadores francés no se quieren ir abajo, yo no podría pensar este partido, sino en el siguiente, ¿no? Porque se viene abajo, pero son probablemente no van a ser un resultado que viene a ser eso, ¿no? Sí, sí, hay mucho, como decía, es un resultado clarísimo. El Real Madrid, curiosamente, todos los que han marcado son diferentes, pero nunca lo han marcado en Liga. Con ese 0-5, se está ganando bien las pelotas entre Ramos. Se estaba haciendo mucho movimiento, había engañado a la defensa de la Almería, que sabía que adentro no tenía acumulaciones. Yo creo que también es un poco la Real Madrid, que no le han dado la enseñando lo que se llama la Liga, como decía, el goleador de Real Madrid de la Almería. Su contrato en Castillo goleador, Gisé, a disparar Gisé, se ve que no tenía otra persona que tenía que disparar, pero había también a medio por medio de Trujillo, listo, se fijó bien, volvió para Álvaro Arbeloa, bueno, ya no tenía la jugada, ya no Álvaro, que se hizo una fuga de Arbeloa, sin complejos. Se va jugando de la obviamente yo soy mirando de la operación, porque es lateral derecho, pero yo no estaba con la duda. Estaba en el caso de Alonso Cruz. Abrió, la temporada. Francisco, nos apoya Jesús, se cansa de Alonso. José Benito del partido en el estadio Nuevo del Mediterráneo, aquí de Lisboa. Porque podéis ver los vídeos y las seguidas de lo que es el físico, el malaguismo. Vamos a llevar sobre bien Casemiro. Casemiro a la Liga Roja, que va a dar para Miguel del Sao Paulo. Puede llegar el sexto, lo tiene bastante hecho y mayor para el sexto. Y lo van a ver que los jugadores fuera, que sé que no supo no solo el momento. Y intento que va a ganar. Suso. No, yo creo que
poquito porque se vio más la temporada, porque en siguiente temporada pues no, porque se vio más la temporada, porque no, pero digo, pues yo tenía que ser que fuera efectiva la cláusula técnica, se veía muy bonito, por parte de San Fernando, no se me pregunta si era porque no se me pregunta porque historia lo que nos puedo seguir los que lo habrá del palo derecho de la portería londinense. Delante dibujaba el máquina de Guadalajara, Gary Payne. El tercero, el primero, hizo Salerina, que se aprovechó de Gales. Dibujaba el expreso de Cali, el descuento hasta el 98, ahora también la Almería. Y Alonso Rivera. Sexto. Podría asegurar que sea Se acabó el partido del Estadio Juegos del Mediterráneo del Menú con la victoria del Real Madrid 0-5. El Almería que se queda con los 20 puntos que tenía el programa de zona 34. Volvemos en unos minutos de momento en el Estadio Juegos del Mediterráneo. Almería 0. Real Madrid, Cristiano Ronaldo.
Get
7 y 5 esto. Claro, otra Gracias.
Unos cuantos correctos ya por ahí.